Germán Tesmer, director del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Muchas gracias, un gusto para mí también. Bueno, ¿cómo está la economía post-elecciones? Ganó inesperadamente Unión por la Patria, digo inesperadamente porque todos pensaban que iba a ganar Javier Milei. Javier Milei, que viene con posturas extremas en cuanto a la economía, extremas, digamos, más liberales o libertarias, y Unión por la Patria, que presume, digo presume porque todavía no llegó al gobierno Sergio Massa, pero presume un modelo más redistributivo, más clásico en la Argentina. ¿Cómo está la economía en ese sentido? Y bueno, ¿y qué podemos esperar hasta noviembre? Mira, hay dos hitos, yo creo que hasta las próximas elecciones, dado que independientemente del resultado electoral es Massa el ministro de Economía, yo creo que va a ser esperar y ver, no va a haber grandes cambios. En el frente interno, obviamente, van a haber medidas para tratar de morigerar efectos inflacionarios, es decir, que no se disparen, pero no creo que haya muchas medidas que lo bajen, porque eso tiene un costo económico y eventualmente o indudablemente un costo político. Yo no creo que eso pase. Y en el frente externo, ya ayer importadores no podían acceder al validador de AFIP, pero no podían ejecutarlo. Uh-huh. De manera que las reservas que hay dentro del Banco Central se están cuidando en extremo. Así que de acá a cara a las elecciones yo no veo grandes cambios. Posterior a las elecciones, el otro día lo hablábamos con un amigo también economista, es si viniera Dios, si nos dijera el candidato que va a ganar es este, o Massa o Milei, uh-huh. Sería muy difícil también precisar qué va a pasar, ¿sí? Porque los escenarios siguen estando no claros. ¿Qué es lo que ha pasado con el resultado de esta semana? Primero se desarmaron por ejemplo, contratos a futuros. Los contratos a futuros nosotros veníamos viendo que estaban muy inflados incluso para nuestra economía, es decir, prácticamente estaba por arriba de 1000 puntos a casi un año el diferencial porcentual del tipo de cambio oficial, o sea, de acá a un año daba una devaluación arriba de 1000 puntos, lo cual era demasiado. Uh-huh. Yo creo que al desinflarse el escenario de certeza de Milei siendo presidente con una propuesta de dolarización sin dólares, digo, pero no es solamente dolarización sin dólares, muy radical, en el aspecto político no sé con qué congreso lo haría. En ese escenario obviamente se desarman posiciones y el precio cae rotundamente la curva de futuros, uh-huh. Como así también algunos tipos de cambio. Ahora, a Sergio Massa lo banca el Fondo Monetario Internacional, sí, el Vaticano, ¿no? Sí. Organismos internacionales, sí. Organizaciones de derechos humanos, de mujeres, empresarios de la burguesía nacional, sindicatos. Sí. Gana Massa, pero las acciones argentinas caen. Al otro día se eleva el riesgo país. O sea, ¿cómo se entiende esto? Porque es el candidato del establishment Massa hoy, de alguna manera, frente a Milei, que es una suerte de antisistema, si bien generado por ese mismo establishment, pero hoy está solo. Ahora, la credibilidad argentina del mundo cae. ¿Cómo se explica? Bueno, ahí están los escenarios que uno puede proyectar. El primero de Milei ya lo hablamos recién hace un ratito. Y el de Massa es de una continuidad y una tentación a la continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gran consenso entre los economistas, creo que ya de varias posiciones políticas o ideológicas, llámale como quieras, de que es necesario un plan de estabilización y de ajuste, uh-huh. Condicional a la situación que hay. Bien. ¿Sí? Y yo creo que ningún político quiere ejecutar ese plan porque tiene un costo político enorme. O sea, hay que ajustarse o sí, digamos. Eso es lo que dicen los economistas. Yo creo que hay una tentación muy fuerte de seguir haciendo esto porque es lo que uno observa en Massa, justamente de estirar la masa y de estirar y de estirar y de seguir y de seguir y de seguir. Sí, de ponerle morfina a la situación. ¿Sí o no? Exacto. ¿Cómo se traduce esto en un escenario futuro? Yo no veo que se levante el cepo. Uh-huh. La curva de dólar futuro está dando al día de hoy, si no me equivoco, una devaluación de 60%, con lo cual ahí hay una expectativa de un escenario que no es totalmente definido por Massa, porque Massa, una de las medidas que tomó
fue permitir a los exportadores con un tipo de cambio superior, con un 30% adicional, lo cual es una devaluación administrativa, una devaluación encubierta, es decir, estás creando tipo de cambios distintos para determinado sector, con el nivel de complejidad que tiene administrar eso, pero cuentan la misma historia, digo, son historias que vas a corto plazo, vas solucionando, con un riesgo inflacionario enorme porque se te pueden acumular problemas y porque la economía pasa a ser muy vulnerable a cualquier shock externo. Ejemplo de shock externo que pega muy fuerte dentro de Argentina, no en el resto de Latinoamérica, la guerra con Ucrania. El efecto inflacionario fue enorme. Me dejaste picando, ¿no? El mundo necesita energía, Argentina tiene energía, por suerte ahora tardíamente, pero está activando Vaca Muerta. ¿Es la alternativa para que el país salga adelante? ¿La última alternativa, digamos? No vamos a ser tan diferenciales para decir que es la última alternativa. Es una gran alternativa, Digo, porque el campo ya llegó a un límite, además tenemos la sequía. El campo en este momento está muy golpeado por la sequía. Nosotros vivimos en la zona núcleo, que es una de las zonas productoras agropecuarias, una de las 3 más importantes del mundo, y la sequía ha sido, el efecto ha sido fuertísimo. Por suerte esta semana ha estado lloviendo y había perspectivas de que eso no había acabado. Con las lluvias de esta semana eso se puede empezar a revertir. El campo puede seguir dando, es cierto que los rindes del campo de la zona, no de forma brutal, pero poco a poco van a ir cayendo porque hay un agotamiento del suelo. Y obviamente el litio es una opción. Ahora, no basta con decir litio. No es solamente, generalmente se piensa en las políticas económicas como trasladar plata de un lugar a otro, o de repartir plata de un lugar a otro. Y es una mirada muy simplista y es una mirada muy contable. Tengo tanto acá, se lo paso a este puede trabajar, y no funciona así. Hay un tema de capacidad de administración, hay un tema de incentivos. Entonces no es solamente el litio. Obviamente el litio bien administrado es una variable de crecimiento y ojalá de desarrollo. Y es también, al mismo tiempo y simultáneamente, una tentación enorme para mantener esquemas de poder, para proteger el poder, para bancar campañas, etcétera, etcétera. Yo creo que en definitiva es un promedio de las dos cosas y no se podría ser tan inocente de pensar, no, esto se va a usar solamente para desarrollo y no se va a usar para otra cosa. Lo que uno esperaría es que sí se pueda usar para desarrollo. Si eso ocurre, el campo podría estar aliviado. El campo, el gran complejo agroexportador podría aliviarse y se podrían obtener divisas genuinas para el país. Yo creo que esa tentación es grande. Y puede llegar a ser lo que haga que esto perpetúe. Es decir, cepo, microdevaluaciones con un gran riesgo inflacionario, en el sentido de que, vuelvo al tema de la curva de dólar futuro. Está descontando a 60, con lo cual hay un promedio raro entre el escenario si sale Massa y el escenario si sale Milei, porque si Massa devalúa un 30, hay un 30 ahí que está viendo qué cosa, que está descontando. Bueno, que todavía el resultado no está dicho, primer punto. Bien. Y segundo, si esto sigue, vos vas a tener correcciones. Ahora, correcciones sin plan, llega un momento que se te puede ir de las manos y pueden llegar a cuestiones más importantes o más duras. Que es un poco la historia que se está contando, de este ministro. Esperemos que la cosa mejore. Ojalá. Germán Tesmer, muchas gracias. Bueno, muy amable.